Hola, ¿qué tal? Esto es Tiempos con Dios, tu servidor, Pastor Carlos Amaro, desde Zapopan, Jalisco, México, agradeciéndote que estés con nosotros en esta ocasión. La vida de un pastor de iglesia auténtico nunca es aburrida. Una de las actividades que más me encantan es hablar con niños. ¿Sabes que alguna vez ha habido niños que han pedido una cita para estar en mi oficina porque tienen dudas y quieren que se las aclare? Esto ocurrió alguna vez y lo quiero tocar hoy porque, como decía en el mensaje anterior, en México el mes de febrero es el mes del amor y la amistad. En alguna ocasión un niño entró a mi oficina, se sentó muy apropiadamente como un adulto y me dijo, pastor, ¿Dios tiene amigos? Y bueno, comencé a trabajar mi disco duro y le dije, sí, Dios tiene amigos. De inmediato la siguiente pregunta fue, ¿y cómo se llaman? Ay, pues otra vez a poner a trabajar el disco duro y bueno, pues de quien primero me acordé es de quien primero se habla en la Biblia y le dije, pues uno de los amigos de Dios se llama Abraham. Y la siguiente pregunta del niño fue, ¿y qué tiene uno que hacer para ser amigo de Dios? Y en eso apareció la mamá y le dijo, ya vámonos, no le estés quitando tiempo al pastor. Y yo le dije, no hay problema. Pero bueno, la mamá insistió en llevarse al pequeño y yo le dije, mira, voy a escribir un resumen y te lo voy a mandar con tu papá para que te lo lean en la casa, te lo expliquen y tú lo entiendas. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Porque no se trata de si yo me califico amigo de Dios, sino si Dios me califica a mí de su amigo. En realidad, la palabra amigo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no se refieren a ese significado de la palabra amigo que nosotros le hemos dado hoy en este tiempo. Si somos honestos y con todo respeto, muchas veces le llamamos amigo, amiga a quien realmente no lo es. Tal vez es un compañero de trabajo, un compañero de escuela, tal vez es un vecino que realmente no incluye nuestra relación con esa persona aquellos calificativos o atributos para poder llamarlo así. Pero lo hemos hecho un vocablo como amable, social, muy común. Muy buena la pregunta de ese pequeño. ¿Qué hay que hacer para ser amigo de Dios? La palabra amigo en las Sagradas Escrituras se refiere a una persona que tiene una relación íntima con Dios. En el caso de Abraham, Dios lo llamó amigo. Él no se autollamó amigo. En la Sagrada Escritura, en distintos pasajes de ella que hoy vamos a ver, queda claro que Dios le puso el título de amigo. Inicio mencionando Isaías capítulo 41, versículo 8. Ahí el profeta inspirado de Dios dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Lo que Dios estaba queriendo decirle al pueblo de Israel es, tú desciendes de un hombre que tuvo la capacidad de relacionarse conmigo de manera íntima
es decir, extremadamente cercana, y hoy me estás dejando, me estás abandonando, estás enfriando esa relación que yo inicié con Abraham, tu padre, con Abraham, mi amigo. Es clara esta expresión en Isaías 41:8. Pero si luego vamos al libro de Santiago, fíjense ustedes qué cambio tan radical de la profecía de Isaías al libro de Santiago, capítulo 2, verso 23, dice ahí Santiago, inspirado de Dios, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Quien califica nuestra relación con Dios es Dios. Posiblemente nos sintamos atraídos por la palabra, que es muy gratificante, que es muy agradable, que yo me llame amigo de Dios, pero Dios no me ha llamado así tal vez porque no he alcanzado el grado de intimidad con Él. La pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo se alcanza ese grado de relación íntima con Dios? Bueno, aquí están los pasos. Paso número 1, hay que profundizar en conocer a Dios. Y te vas a asombrar tal vez cuando te diga que Abraham vivía en un mundo politeísta, que Abraham era miembro de una familia que adoraba a otros dioses. Y te vas a sorprender cuando te diga que en medio de ese concierto de dioses, como para escoger el que más te agradara, Abraham, por la misericordia de Dios, tuvo la capacidad de captar en sus oídos, en su mente y en su corazón la voz y la persona de Jehová Dios, como para, en medio de esa sociedad politeísta, desentenderse de todo eso, ponerlo de lado y atender a la voz de un Dios invisible, aparentemente abstracto, que no podía ver, pero que sin embargo puso su confianza en él y atendió a su voz. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3, se lee lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. De manera que no iba a ser muy fácil, muy sencillo que en un concierto de dioses con minúscula, un hombre como Abraham pudiera abrirse paso y atender la voz del único Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, y muchos otros nombres más que nos muestra la Biblia de él. Lo que los comentaristas bíblicos dicen es que como Abraham era descendiente de Sem, ese hijo de Noé, a quien Dios bendice allá en Génesis 9:26, Abraham pudo haber quedado tocado por el discurso y por la siembra del Dios único y verdadero que Sem y su padre tuvieron el privilegio de atender cuando le ayudan a Noé a construir el arca y cuando la abordan y cuando flotan y cuando son sostenidos en medio de la inundación universal para luego bajar y reiniciar la vida de la población en el mundo, según lo narra el libro del Génesis a partir del capítulo 6. Abraham, en medio de una sociedad politeísta, recibe de Dios la capacidad de atender a su voz y de empezar a seguirlo en todas sus instrucciones. Mis amados, es muy probable,
y lo digo con todo respeto, es muy probable que no hayamos tomado muy en serio lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde leemos: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento. Tal vez nos hemos conformado con ser llamados hijos de Dios, como lo hemos leído tantas veces, y tal vez no sabemos de memoria el versículo de Juan 1:12. Pero si tú eres hijo de familia o eres padre de familia, hemos de saber que podemos tener hijos, pero llega un momento en el que pareciera que sentimos como que la relación nuestra con uno o varios de ellos es un poco más íntima, más profunda que la relación con otros hijos que sí llevan nuestra sangre y nuestros apellidos, pero como que se ha quedado en un cierto nivel de superficialidad. Imagínate tú cuántos cristianos, evangélicos, hijos de Dios, llegarán al templo a cantarle a un Dios abstracto que, como no lo ven, a veces se olvidan que ahí está. Elevarán oraciones, discursos, verbo, etcétera, frases, oraciones a un Dios que tal vez ni creen que las esté escuchando. Y peor aún todavía cuando pensamos que Dios quedó como encerrado en su cielo o quedó encerrado en el templo el domingo pasado cuando echamos llave y cerramos la puerta y nos fuimos a nuestra casa y vivimos sin Dios de lunes a sábado. Y bueno, volveremos a verlo, entre comillas, el próximo domingo cuando abramos el templo y Él nos reciba y nos diga: ay, qué bueno que vinieron porque estuve encerrado aquí toda la semana y no sé qué pasó con ustedes. Evidentemente Abraham, cuando en medio de esa sociedad politeísta se decide a profundizar en su relación con Dios, comenzó a conocerlo, comenzó a crecer en su gracia y en su conocimiento, y esto le permitió llegar a tal grado a relacionarse con Dios que Dios quiso llamarlo su amigo. Pero no solo el profundizar nuestro conocimiento de Dios, que es una experiencia altamente satisfactoria, puede permitir que Dios nos llame amigo. Hay un segundo paso que quiero mencionar, y este es que Abraham comenzó a respetar a Dios en su vida diaria. Me llama la atención en Génesis capítulo 14, versículo 22, cuando el rey de Sodoma, regresando a Abraham de una batalla que ganó por el favor de Dios, le quiere dar tesoros y bienes, pero Abraham tenía claro que quien le había prometido bendecirlo era Dios y no una mano humana, y entonces Abraham le dice al rey que no va a aceptar su ofrecimiento para no ofender a Dios. Es decir, Abraham empieza a tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de su vida diaria. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En algunos otros pasajes de la Biblia, preferentemente en el Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 1, llegó Jehová Dios al punto de rechazar las alabanzas, las ofrendas, las oraciones que el pueblo de Israel iba al templo a ofrecerle, porque se daba cuenta, veía que todos esos ritos, todos esos actos terminaban en esta frase que Dios declaró: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
De manera, mis amados, que el hecho de no profundizar en mi relación y en mi conocimiento de Dios, y el hecho de no respetar la instrucción de Dios y su presencia en mi vida diaria, serán dos obstáculos importantes que me van a impedir llegar a tener una relación íntima con Él al punto de que convivamos a tal grado que Él quiera llamarme su amigo. Y cantar por cantar, orar por orar, leer la Biblia por leer la Biblia, ir al templo para que a lo mejor Dios no me reprenda o no me castigue durante la semana, o ir al templo porque quiero ver a mis amigos, porque me gusta la música, porque me siento muy a gusto ahí, es un momento de paz, de reflexión. Parecieran valores aprobados socialmente, pero que seguramente no satisfacen el corazón de Dios. Los salmos, el libro de los salmos, está lleno de expresiones como buscar a Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Buscar a Dios, acercarse a Dios, relacionarse con Dios de manera profunda, más allá de meros ritos que hayamos aprendido. De niños se nos decía, oye, no hagas ese tipo de oraciones porque yo creo que no llegan ni al techo, menos van a llegar a la presencia de Dios. Eso nos puede ocurrir como adultos. Hemos aprendido acciones que sí son bíblicas para acercarnos a Dios, relacionarnos con Él, pero no revisten el grado de calidad de quien tiene conciencia de quién es Dios y con quién está hablando. La profundización en el conocimiento de Dios pues realmente nos lleva a entender quién es, cómo es, a escudriñar su palabra con toda seriedad para seguirlo conociendo. La Biblia dice que las bendiciones de Dios, su misericordia es nueva cada mañana. Lo que significa es que hoy, aunque tengas 40 años de ser hijo de Dios, hoy puedes conocer un lado de Dios que nunca antes en tu vida habías conocido. Hoy Dios te puede revelar una verdad acerca de Él que años atrás no habías podido o sabido percibir. Y respetar a Dios en todos los actos de nuestra vida diaria, buscando agradarlo y servirlo y vivir para su honra y su gloria, es otro factor elemental para poder profundizar, llegar a un grado de relación íntima con nuestro Dios. El tercer paso para tener una relación íntima con Dios no hay otro que el obedecerlo. Profundizar en el conocimiento de Dios, número 1. Respetar a Dios en todos los actos de nuestra vida diaria, número 2. Número 3, obedecer a Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios y particularmente la vida de Abraham, verdaderamente quedamos sorprendidos de cómo una persona que no puede ver a Jehová Dios porque Él no quiso materializarse delante de nuestros ojos, aquel privilegio que le dio a Moisés de mostrarle sus espaldas, es eso, un privilegio. Pero Dios no se quiso materializar porque quería que agudizáramos los sentidos de nuestra vida espiritual, como luego el apóstol Pablo lo va a declarar con la frase, porque por fe andamos y no por vista.
Y en todo caso, Dios, el Dios único y soberano, se hizo visible en la persona de su Hijo Jesucristo muchísimos años después del tiempo de Noé. ¿Quieren saber por qué decimos que Abraham obedeció a Dios? Miren, dejó su tierra. No sé cómo te sentirías tú si, pretendiendo ser amigo de Jehová Dios, Él te habla y te dice: tienes que dejar tu lugar donde habitas actualmente y te tienes que marchar. Y tú comienzas a pensar en tu estabilidad económica, en tu estabilidad emocional, en tu estabilidad social. Comienzas a pensar en tus bienes, piensas en tus hijos, dices, pero aquí están arraigados y aquí están estudiando. Pero luego le preguntas a Jehová Dios: muy bien, Dios, está bien, si tú quieres que deje mi tierra y a mi parentela, o sea, a mi familia, y me vaya a otro lugar, bien, ¿a cuál lugar? Y Dios le dice: no te lo diré por ahora. Tú echa a andar con tus bienes, echa a andar con tus criados, y yo te iré guiando por el camino, pero no te voy a decir ahorita exactamente dónde. Es una tierra que yo te voy a dar, pero tú me tienes que seguir. En realidad, hoy día eso cualquiera lo juzgaría como una locura. Hoy rápidamente usamos redes sociales, ubicamos el lugar al que queremos llegar, y de hecho esta aplicación nos va guiando, nos va llevando por calles y avenidas, y hasta nos advierte dónde hay accidentes y dónde hay problemas, etc. Bueno, Abraham era un hombre ya mayor, vamos a llamarlo de la tercera edad, su señora otro tanto, y Dios les dice: desarráigate y deja a tus familiares y echa a andar, y te voy a llevar a la tierra que te voy a dar. ¿Dónde? No te lo diré. Tú tienes que mantenerte en comunión conmigo y yo te voy a llevar. Luego, Dios le promete un hijo. Sara se ríe por su edad, porque ya no estaba en condiciones físicas de dar a luz, pero Abraham le cree. Parece un Dios juguetón el que le habla a Abraham, pero Abraham lo cree. Luego, ya nació ese hijo y Dios le dice que vaya y lo sacrifique al monte. Y Abraham va obedeciendo la instrucción de Dios, pero cuando ya va a dejar caer el puñal sobre el cuello del hijo, aparece, ¿verdad?, un carnero trabado de sus cuernos, y Dios provee para el sacrificio. Abraham le había dicho a sus criados: espérenos aquí, iremos y volveremos. Y cuando Isaac preguntó: papá, ¿y dónde está el animal para el holocausto?, Abraham dijo: el Señor proveerá. Y un cuarto rasgo de la obediencia total a Dios es cuando Dios le manda circuncidarse a él y a todos sus empleados, trabajadores, y Dios lo hace. Todo esto está consignado, mis amados, mis amadas, en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21 y un poco más. Conclusión: llega el momento cuando Dios quiere enjuiciar a Sodoma y Gomorra, y es hermoso leer en Génesis 18:17 que Dios piensa y dice: pero ¿cómo no le voy a decir a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Y entonces habla con él y empieza una negociación hermosa de parte de Abraham para con Dios. Aquí están los 3 pasos que aquel pequeño quería que yo le dijera de cómo ser amigo de Dios. Primero, profundiza
tu relación con Dios día a día. Segundo, respeta a Dios en todos los actos de tu vida diaria. Y tercero, obedece a Dios absolutamente, totalmente, porque confiarás en Él, confiarás en tu amigo. No podrás poner en tela de duda la instrucción que Él esté mandando a tu vida, porque has llegado a comprender que Él te ama. La Biblia dice que Abraham murió satisfecho. Qué lindo es. Génesis 25:8. Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo, porque esperaba la ciudad, dice ahora la carta a los Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego Cristo diría en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta que yo hoy me hago y la pregunta que te hago es, ¿tú quieres ser llamado amigo de Dios? ¿Quieres que Dios se refiera a ti de esa manera? ¿Quieres quedarte solamente en el nivel de hijo de Dios? ¿O quieres trascender ascendiendo al nivel de amigo de Dios y disfrutar cada día su presencia, pero un escaloncito más arriba, en el nivel de un estado de intimidad con nuestro amado Padre Celestial? Muchas veces ese grado de intimidad se escucha cuando alguien ora. Cuando alguien ora parece que le está hablando a su mayordomo y le está dando instrucciones de qué haga en su vida, qué le traiga, qué le ponga, qué le dé, qué le quite. Otras oraciones se escuchan como muy sueltas, como muy vagas, porque estamos hablando al viento. Pero otras oraciones se escuchan en un grado de tal intimidad que nos dan deseos como de abrir los ojos, porque pareciera que Dios está sentado en una de las sillas a la mesa y le estamos hablando cara a cara. Pero es que no es eso lo que hacemos cuando hablamos con Dios. Es que Dios no está en la casa, es que Dios no está en el auto, es que Dios no está en el súper, es que Dios no va contigo, es que no mora en tu corazón, no mora en el mío. Es que Dios no está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué de repente la vida diaria nos hace olvidar esa tremenda verdad? Bueno, ya sabemos los 3 pasos para llegar a ser llamados por Dios sus amigos. Que Dios nos bendiga ricamente